Listo. Hola chicos, muy buenas noches, dándoles la bienvenida a la semana número 3 por el programa de asesoría por pares en el curso de histología. Esta semana vamos a ver lo que es tejido conectivo, ya con su porción de tejido especializado. Y en este caso vamos a ir comenzando con lo que viene a ser el cartílago. Asimismo, la segunda porción de esta presentación corresponde a tejido conectivo especializado, pero hueso, o también como es conocido como tipo óseo, ¿no? El índice que vamos a ir manejando para esta presentación es muy importante que lo conozcan, cosa que así vamos viendo, ¿no? Cada subtítulo. Y en este caso es, ¿no? Conversar propiamente acerca de las características del tejido cartilaginoso, acerca de los componentes, como vienen a ser las células presentes, tanto condroblastos y condrocitos, que son células muy diferentes. Entonces, no es que vayamos a ver ahora quizás sinónimos entre ellas, como lo estábamos viendo la semana pasada. Estos sí tienen un mecanismo diferente, entonces es necesario que vean, ¿no? Que lo observen y vamos a ir utilizando algunas tablitas para poder diferenciarlos. El pericondrio, que va a ser, ¿no? También un tejido bastante importante. Vamos a explicar también, ¿no? Cuál es su diferencia. Hay algunas palabras o porciones de la palabra que vendrían a ser los sufijos o en este caso prefijos que van a ayudar a diferenciar, ¿no? Si es que corresponde a un tejido cartilaginoso o a un tejido óseo. La clasificación es importante también conocer que este tejido va a subdividirse en un tipo hialino, elástico, fibroso o un nombre especial que tiene que es conocido como el fibrocartílago, así como los componentes que cada uno de estos tiene. Listo. Tejido óseo también va a tener características, las células que presenta, el periósteo, ya vemos, ¿no? Cómo va cambiando, empieza con peri, pero este termina en paracondrio y este en óseo, ¿no? Que es propiamente de la palabra. La matriz extracelular, en este caso matriz extracelular ósea, y el control hormonal de resorción ósea. Hay dos hormonas importantes que vamos a conocer para que ustedes, ya llegando a endocrino, tengan ya un poquito más de relación, ¿no? ¿Dónde actuaba o de dónde proviene? Esas cositas lo vamos a ver mejor en endocrino, pero acá ya voy a ir adelantando dos hormonas. La estructura ósea y dos tipos de osificación, que vamos a ir conociendo, ¿no? Para esto les va a ayudar mucho lo que son los términos que están utilizando en anato, como por ejemplo, qué es una diáfisis, qué es una epífisis, ¿no? O incluso la clasificación que van conociendo ustedes como hueso plano y hueso largo, incluso hueso corto. Entonces, teniendo ya el índice, podemos ir conversando acerca de la clasificación del tejido animal. Ya habíamos visto, ¿no? Un poco acerca del tejido epitelial, conociendo lo que eran sus tres zonas o sus tres áreas importantes como era el apical, el lateral y el basal. El tejido conectivo, ¿no? Que vamos a conversar en esta clase. El tejido muscular, que es altamente especializado, al igual que el tejido nervioso, que también es un tejido muy especializado. No me dejarán mentir los chicos que, bueno, al menos están viendo, ¿no? Esto nuevamente para poder comprender fisiología, porque muchos de los términos que se han utilizado en tejido conectivo y en tejido muscular, ahora mismo en esta primera porción de fisiología, se están volviendo a tocar. Entonces, traten como que de ver a estos dos muy importantes para que ya lo demás sea un poquito más tranquilo de ver cuando entremos a lo que es sistemas. En sistemas va a ser importante que ustedes dominen estos cuatro tejidos para que vayan conociendo, ¿no? Dónde se ubica, en qué lugar primordialmente va a estar cada tipo de tejido. Y es que, por ejemplo, en sistema respiratorio vamos a encontrar a los tres. Por ejemplo, muscular, conectivo, epitelial. En otras porciones, no sé si fuera tráquea, si fuera esófago, si fuera la parte de aparato reproductor masculino o femenino, también lo vamos a volver a ver. Entonces, entramos de lleno a lo que es el tejido conectivo, en este caso el cartilaginoso. ¿Qué es importante que ustedes se lleven de esta porción? Sobre todo sus características, porque es lo que les van a como que preguntar y van a tratar de hacerle como una diferencia entre lo que era epitelio y lo que era cartílago, ¿no? A diferencia, ¿no? De epitelio,
que es, ¿no?, la porción que protege a muchas estructuras, como viene a ser la piel. En este caso, el tejido cartilaginoso va a presentar un tejido especial llamado pericondrio. ¿Qué es este tejido? Lo vamos a entender en la siguiente lámina. Pero ahora vamos a lo que son sus características generales. Este va a ser muy flexible, pero va a tener una rigidez estructural. O sea, no es que va a ser tan elástico, ¿no?, como conocíamos otras fibras. Esta sí tiene una matriz extracelular flexible, pero va a tener que ser firme, estructuralmente rígido. La función principal de este va a ser lo que es el soporte mecánico, ¿no? Eso es importante, y va a ser avascular. Mencionábamos, ¿no?, de que lo avascular es aquello que no tiene directamente lo que es irrigación. Así que va a tratar, ¿no?, de buscar otra forma y en este caso va a nutrirse por difusión. De esta manera va a conseguir todos los nutrientes necesarios. Como les dije, no hay recubrimiento epitelial porque trabaja este tipo de tejido con el pericondrio y su función principal viene a ser, ¿no?, lo de las tensiones mecánicas, resistir esa tensión. Las células importantes, como les dije, vienen a ser los condroblastos y los condrocitos, y vamos a ver un crecimiento importante dentro del cartílago. El crecimiento aposicional y el crecimiento intersticial. ¿Cuál es la diferencia? Primero vamos a ver quién trabaja con quién, el tipo de célula. El aposicional va a ser aquel crecimiento que va a trabajar con lo que vienen a ser los condroblastos. Acá acuérdense de esta letra, la B. Y este va también a estar perdurando en lo que viene a ser la etapa adulta. Por otro lado, la intersticial viene a ser más un tipo de crecimiento por división mitótica, es decir, células van a ir dividiéndose y van a favorecer lo que viene a ser en el tipo de condrocitos. Los condrocitos van a tener en mayor cantidad este tipo de crecimiento. Luego encontramos lo que viene a ser su permanencia, lo que viene a ser la etapa fetal o la etapa de embrión. Entonces, cuando vamos a ver, ¿no?, su tipo de crecimiento, quiero que recuerden esto. Cuando hablemos de aposicional, siempre va a ser un crecimiento desde de afuera, ¿no?, de afuera hacia adentro. Y cuando veamos un crecimiento intersticial, solamente va a ser desde adentro. Ya, pero esto es solamente en letras. Yo quiero verlo quizás como un dibujo, ¿no? ¿Cómo va a ser ese crecimiento aposicional? Cuando tenga, ¿no?, la palabra de aposicional, va a ser de posiciones. Es decir, si yo tenía, ¿no?, un condroblasto en crecimiento, como les dije que va a nacer o va a crecer desde afuera hacia adentro, entonces estos van a ir creciendo en fila. Van a ir, ¿no?, aumentando y van a ir formando filas. Por otro lado, cuando sea, ¿no?, un crecimiento intersticial, voy a tener un condrocito que va a sufrir división mitótica y van a dividirse en dos. Estas dos nuevamente van a recibir lo que es una división mitótica y así van a ir aumentando en tamaño. Entonces, ¿qué es un condroblasto, un condrocito? Lo vamos a entender en esta porción. Acá solamente veo dos tonos. Este que parece ser un poquito más de capas densas y esto que parecen ser, ¿no?, ojos. Yo lo vi así en un principio, este tipo de tejido. Parecían pequeños agujeros, ¿no?, en lo que viene a ser la matriz extracelular. ¿Y qué es eso? Lo vamos a entender acá. Bien, aquí está esta tablita que sí me gustaría que se lo lleven. Viene a ser la diferencia entre un condroblasto y un condrocito. ¿Qué es un condroblasto? Llévenselo así. Es una célula joven que va a secretar matriz cartilaginosa, que es entonces una célula activa, una célula joven. ¿Dónde se va a encontrar? Se va a encontrar en el pericondrio, exactamente en la zona condrógena. Ok, para ubicarnos vamos a usar esta lámina que me gusta bastante, es del Kieserwas, si no me equivoco, y vamos a encontrar lo siguiente. Cuando dije que no había un epitelio que recubría el tejido cartilaginoso, se presentaba porque había la presencia de un pericondrio. Entonces, asocien siempre el pericondrio a una capa que va a proteger este tejido. El pericondrio va a tener, como les dije, dos capas.
Entonces, este pericondrio se subdivide en dos. En una capa fibrosa, que va a ser mucho más externa, y un pericondrio con capa condrogénica, que va a ser una capa mucho más interna, y va a estar en relación con lo que vienen a ser las células, como los condrocitos. Por debajo de este pericondrio encontramos recién a esa sustancia importante que es conocida como lo que son el tejido cartilaginoso. Esto ya es el tejido cartilaginoso. Cartilaginoso. Y este va a presentar dos tipos de matriz, que bueno, como tal no están en la tabla, pero acá con la figura se pueden guiar. Una matriz territorial, o también en algunos libros he visto que le dicen extraterritorial, y otra matriz interterritorial. ¿Cuándo va a ser extraterritorial? Justamente va a ser todo ese contenido que va a ir rodeando al condrocito, ahorita lo vamos a ver un poco más, que va a estar pegado más al pericondrio de capa fibrosa. O sea, es una zona, vean a la matriz como territorios, ¿no? O sea, así como pequeños lugares, ¿no? O sea, por especialización, que es matriz territorial, es una zona que está mucho más externa, separada de las células que abundan más en esta matriz interterritorial, que es una zona más interna. Entonces, para que ubiquen, ¿no? Y sepan más o menos dónde se ubican cada uno de estos dos, seguimos con la tablita. Dije que el condroblasto era una célula activa, una célula joven, ubicada mayormente en pericondrio en la zona condrógena, va a presentar vasos sanguíneos, ¿no? Porque van a ayudar en lo que viene a ser su nutrición. Y esto, ¿no? Su función principal, que es la formación de matriz cartilaginosa. Por otro lado, ¿qué es un condrocito? Es ya una célula madura que va a estar muchas veces inactiva. Entonces, algo que me ayudó a recordar bastante esto es lo siguiente. Como dije que el condroblasto está fabricando su matriz extracelular, vamos a ver que, por ejemplo, va a ser, ¿no? Una persona, tomen al condroblasto como una persona o como un niño, ¿ok? Que está jugando en un parque y de la nada, ¿no? Bueno, olviden este ejemplo, vamos a utilizar, por ejemplo, lo que es no sé si conocen las arenas movedizas, en el cual si tú pisas, ¿no? Te quedas atrapado. O alguna trampa, ¿no? Pero asocian esto a una situación de trampa. ¿Qué pasa? El condroblasto va a ir fabricando su matriz extracelular que le va a permitir, ¿no? Tener los nutrientes y lo que sea necesario para que ésta siga creciendo, ¿no? Y permita el crecimiento del cartílago. ¿Qué es necesario? ¿Para qué? Para el soporte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este condroblasto va a ir, ¿no? Produciendo su matriz, va a llegar a un punto en el cual se va a quedar atrapado por su propio material. Entonces, cuando ya se queda atrapado, recibe el nombre de condrocito. En otras palabras, el condrocito vendría a ser un condroblasto atrapado en su matriz extracelular. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar mayormente esta? También en matriz extracelular cartilaginosa. Y sobre todo en espacios conocidos como condroceles o condroblastos. Miren, acá hay una diferencia, la P. ¿Y qué tengo acá? Una B. ¿Qué es un condroplasto? Ya, imagínense acá nuevamente que tenemos, ¿no? Nuestro condrocito ya atrapado, pero si yo agarro una pinza y levanto a este condrocito, esto va a quedar como una huella, como una sombra o, mírenlo así, ¿no? Una sombra o una huella. A esa sombra o esa marca que deja el condrocito al retirarlo, se llama condroplasto o condrocele, cualquiera de los dos. Y sobre todo van a estar, ¿no? Formando lo que vienen a ser grupos isógenos. Otra palabra que puede ayudarlos también a recordar grupos isógenos es un grupo de condrocitos. Esto es un grupo isógeno, un grupo de condrocitos. Entonces, acá más o menos ya tenemos como que para poder recordarlo. Cuando hablo de condroblastos, es aquel que va a ir formando su matriz extracelular o matriz cartilaginosa. Es el formador. Un condrocito es un condroblasto atrapado por su matriz y si ya no está, ¿no? Fabricando, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente quedarse quieta
y mantener lo que viene a ser esa matriz, ir protegiendo, ¿no?, el contenido que él mismo ha fabricado. Y el condrocele, con C, o condroplasto, es el alojamiento de los condrocitos. Entonces, hasta ahí, ¿todo claro, chicos? Son términos que así, ¿no?, pueden irse colocando y quizás pueden, ¿no?, tratar de confundirlos. Listo, chicos. Muy bien. Entonces, el pericondrio ya lo habíamos adelantado, tiene dos zonas, esa zona fibrosa, ¿no?, donde por fibra van a darse cuenta que es justamente la abundancia de fibras. ¿Y qué tipo de fibras? Las fibras colágenas, ¿no? Esas que dan bastante soporte, son las más gruesas, ya lo vimos la semana pasada. La zona condrógena, que es donde van a estar abundando estos condroblastos, produciendo su material, que es la matriz cartilaginosa, y convirtiéndose en lo que son conocidos como los condrocitos. Entonces, vamos ahora de lleno a lo que son las clasificaciones. Vemos acá tres láminas: cartílago hialino, cartílago elástico y cartílago fibroso. A pesar de que tengan, ¿no?, casi la misma estructura, porque digo esto, debido a que, por ejemplo, estas características generales que había mencionado no van a estar presentes en todos. Esto es lo general, pero cada una de estas clasificaciones presenta algo en especial. Por ejemplo, podemos ver una variación en el color, una variación en la cantidad de fibras, en el orden de estas mismas o en el orden de las propias células. Entonces, por ejemplo, en cartílago hialino, lo que primero vamos a ver es que parecen agujeros, ¿no? Vamos a verlo como que agujereado. Y también este color en particular, ¿no?, que parece un color vitreado. No sé si todavía sigue siendo una pregunta en práctica, pero lo que me preguntaron fue, ¿no?, ¿por qué tiene este color, ¿no?, este color vitreado? Entonces, vamos a explicarlo más abajito. El cartílago elástico viene a ser, ¿no?, aquel que va a fortalecer, o bueno, ¿se acuerdan que les dije que tenía, ¿no?, cierta flexibilidad? Es justamente el que más flexible es el elástico. Este va a estar presente en estructuras que lo van a ir asociando justamente más rápido por donde se ubica. No entro todavía en detalle en esto, pero acá vemos algo, ¿no? Vemos unos agujeros mucho más grandes, o así lo veía, ¿no? Cuando tipo no conoces todavía la célula o el nombre, solamente se ven como que fibras, ¿no? Esto sí, ya reconocen ustedes, son fibras, pero ¿qué son estos agujeros, no? Casi en blanco, tonalidades blancas. Bien, estas son células. ¿Serán condroblastos? ¿Serán condrocitos? ¿Qué cosas serán estas células? Lo vamos a ver también. Acá, por el contrario, en tejido fibroso vemos un mayor orden, ¿no? Vemos especie de fibras ordenadas, algunas células en fila, en línea, que permiten, ¿no?, ciertas funciones que van a ser características de ciertas estructuras anatómicas. Entonces, ven, ¿no? Esta clasificación es un poquito más detallada, ya no se ven las características de manera general, y acá la fija de esta parte del examen, ¿no?, en este caso el parcial, va a ser cada una de las características que hagan única, a cada una de estas especializaciones. Entonces, vamos a ir resaltando qué es lo que es diferente en cada uno. Entonces, vamos por cartílago hialino. ¿De qué proviene su nombre, no? En este caso, hialos o de hialino, proviene de la palabra traslúcido. Entonces, soporta una mayor presión intermedia entre dos estructuras. Entonces, si soporta entre dos estructuras, ¿en qué tipo de estructuras creen que estén? Sobre todo articulaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, entre lo que es la articulación del fémur y la tibia. Hay estas placas o estos discos, ¿no?, que permiten que el hueso simplemente no esté rozando directamente, porque fácilmente estarían dos huesos, ¿no?, conectados. Pero ¿qué permite, no?, este cartílago? Justamente que haya un desplazamiento, pero no un desplazamiento como para que se salga el hueso, ¿no? Le da soporte, le da estructura. Y no, también está presente la rótula, ¿no?, acoplada a una porción de cartílago. Entonces, sabiendo, ¿no?, que es parte de la ayuda al soporte entre estructuras, o es parte de la presión intermedia, vamos a hablar sobre su estructura celular.
¿Está presente el pericondrio? ¿Esa capa externa de protección? Sí, sí está presente. ¿Qué también está presente? Los condrocitos, que van a ir formando grupos isógenos, que son un grupo de condrocitos. Y vamos a ver dos tipos de crecimiento de condrocitos dentro del cartílago hialino, el que es axial y el que es coronario. Entonces, ¿qué significa que sea axial? Nuevamente, tenemos acá, ¿no? Esta lámina con los condrocitos y a los grupos isógenos. Cuando veamos un condrocito en forma de fila, a esto vamos a llamarle de orden axial, porque justamente están creciendo en línea. Por otro lado, si vemos a un grupo isógeno, propiamente así dicho, en grupos que están formando como una especie de coronas, mira, cada uno está bordeando a cada una de ellas, sin orden, se podría decir así. A esto vamos a llamarlo un crecimiento coronario. Porque, bueno, yo en este caso lo recordaba como una corona, porque están bordeando, ¿no? O están coronando a alguien, ¿no? Están yendo alrededor de alguien. Y de ahí, ¿no? Que pueden también sacar esos dos tipos de crecimiento. Acá tenemos, ¿no? También al pericondrio, la parte externa, y a los condroblastos. Acá voy a borrar esto. Los condroblastos que dan, ¿no? Ese crecimiento aposicional, ¿no? En este caso es aposicional porque están yendo por posición y están creciendo desde afuera hacia adentro. Listo. Entonces, ¿qué más? La composición va a ser también bastante importante porque acá vamos a tener, escuchen, bastante matriz extracelular y también homogénea. Tenemos la presencia de colágeno tipo 2, entonces vamos a ver que va a tener bastante resistencia y va a estar, bueno, enriquecido con lo que son las GAGs, que van a ser, van a darle ese color basófilo. ¿Qué significa que era basófilo? Que va a pintar de un color azulino o un color violeta, ¿no? De ahí también esa tendencia a tener este color, medio vitriado. Y la matriz interterritorial va a tener también gran presencia de colágeno tipo 2. Entonces, teniendo ya este cartílago hialino, podemos ir a ver un poco más acerca de esta matriz. Yo sé que este gráfico todavía está presente y es de los que les van a consultar. Este gráfico es el más preguntado, ¿no? En cuanto a qué es lo que compone, el porcentaje o qué es lo que abunda más. Vamos a ir viendo primero la composición molecular. Va a estar presente o formado por 60 a 80% de agua. Lo que más abunda viene a ser el colágeno, con un 15%, y el colágeno más predominante viene a ser el colágeno tipo 2. Vemos, ¿no? De entre todo el colágeno presente, el tipo 2 es el más presentable, ¿no? En 15% encontramos al colágeno tipo 11, en 5% al colágeno tipo 10 y tipo 3, que son los que se han ido consultando, por eso lo resalto. Dentro de los proteoglucanos vamos a encontrar aquellos, ¿no? Que terminaban en sulfato. ¿Se acuerdan de ellos? Condroitín y queratán sulfato. También está, bueno, el agrecano, la decorina. Pero una glicoproteína adhesiva bastante importante es justamente, ¿no? Las que se presentan en 5%. Normalmente preguntan el porcentaje. ¿Y qué es lo que ayudan, no? Estas glucoproteínas justamente ayudar a fijar el condrocito a la matriz y que ¿no? Siga pegado en su condrocele y no salga volando. Y acá vemos la ubicación, ¿no? Como para que vayan viendo en anátomo, si es que se encuentra este tipo de tejido, se va a encontrar en la tráquea. ¿Por qué en la tráquea? Justamente está ingresando el aire, ¿no? Necesitamos que tenga, ¿no? Resistencia y que sea flexible, ¿no? Frente quizás a la turbulencia que pueda existir. Los bronquios, las superficies articulares, justamente como fue la articulación de la rodilla, los cartílagos costales, la nariz, el de ahí que uno puede moverlo, ¿no? Pero va a regresar a su sitio. O sea, no, tú no lo puedes golpear así. Bueno, al golpearlo fuerte, sí, no, se da un movimiento de esa estructura. Pero así nada más no o sea, va a regresar a su sitio. Y los extremos articulares recuerden, huesos largos. Esta es clásica, huesos largos. Entonces, vamos al segundo tipo de tejido, cartílago elástico.
Lo importante es su estructura celular, porque esta sí posee pericondrio también. Sin embargo, va a haber algo especial. He aquí, ¿no? La clásica de clásicas presenta condrocitos de mayor tamaño. Entonces, ¿qué eran esas células que estaban, ¿no? Ahí agrandadas, ¿no? Tratando de ganarle espacio a las fibras presentes, eran los condrocitos. Condrocitos o condroblastos atrapados por su matriz extracelular. Son bastante flexibles, justamente por eso es que son elásticos. Y en este caso, el colágeno, que bueno, va a abundar un poco más, también es colágeno tipo 2. Sin embargo, no es muy homogéneo porque tenemos la presencia de mayor cantidad o bueno, mayor tamaño en los condrocitos, porque en hialino es como que todo ahí, ¿no? Fibras de un mismo tamaño, células del mismo tamaño, pero para elástico estos condrocitos ya tienen, ¿no? Un poco mayor, una mayor cantidad de espacio y son menos abundantes también. Es acidófilo, es decir, va a ir, ¿no? Teniendo una mayor presencia en colores fucsia o rosa. Por eso vamos a ir viendo láminas, ¿no? Casi con tendencia al rojo incluso. Y vamos a tener, ¿no? Presencia de fibras elásticas. ¿Me permite? Ingreso nuevamente por acá. La ubicación. ¿Dónde las encontramos? No se recurre mucho en lo que es elástico porque es fácil casi de sacarlo. La oreja, conducto auditivo, la epiglotis, ¿no? Que permite lo que es la separación entre lo que es el conducto, bueno, el sistema digestivo y lo respiratorio. El cartílago corniculado y cuneiforme, que se encuentran también, ¿no? En lo que es la porción de laringe y ayudan en lo que es la fonación. Acá vemos otra imagen, ¿no? Grupos isógenos, nuevamente, porque son condrocitos, siguen siendo condrocitos, solamente de mayor tamaño y en mayor abundancia. Fibras elásticas, ¿no? Que las encontramos también un poco ordenadas, pero entrelazadas entre sí. Y ya la última porción de lo que viene a ser cartílago fibroso o fibrocartílago, que va a tener una composición especial, ya que esta no tiene pericondrio, o sea, no lo está protegiendo. Entonces va a tener una matriz escasa, vamos a encontrar a sus células más ordenadas y estos condrocitos van a estar, ¿no? Uno detrás de otro. Esa es la característica importante de fibrocartílago. Entonces, si están bien ordenados, tengo que ir asociando. Va a asociarse este orden a una mayor resistencia a la tensión frente, ¿no? A los movimientos bruscos. Entonces, van a estar ubicados en esas estructuras importantes. En los discos intervertebrales. Me gustaría que cuando vayan, ¿no? Al anfiteatro, revisen, ¿no? Estén ahí un poco de curiosos, vean, ¿no? Justamente esas placas que están entre las vértebras, ¿no? Vértebra, tu disco intervertebral, tu vértebra. Entonces van a ir también cambiando de tamaño de acuerdo al tipo de vértebra o el número de vértebra. La sínfisis del pubis, lo que permite, ¿no? La unión de los huesos coxales, los discos articulares e inserción, recuerden, inserción de tendones y ligamentos. Entonces, ahí no, la unión de músculo-hueso o la unión entre hueso y hueso. Entonces, esta es la porción de las flashcards que les estaba compartiendo, chicos. Y para esta porción, sí me gustaría que vayamos participando, cosa que vamos, ¿no? Recordando lo que hemos visto para pasar a lo que es tejido óseo. Entonces, voy lanzando la pregunta y el que quiera responder puede ir prendiendo su audio. ¿Cómo se nutre el cartílago si es avascular? ¿Recuerdan? Si es avascular, no hay lo que es irrigación, entonces, Por ¿por qué me... difusión. Ujú, muy bien, difusión. ¿Cuáles son los tipos de crecimiento del cartílago? Mencionamos dos. Intersticial. Intersticial. ¿Y el otro? Aposicional e intersticial. Listo. Ujú, muy bien, chicos. ¿Qué célula forma la matriz cartilaginosa? Condroblasto. Perfecto. ¿Qué era el condrocele? El condrocito es la eh, cavidad, alojamiento del condrocito. Ujú, listo.
Entonces, ¿qué tipo de colágeno predomina en el cartílago hialino? ¿Se acuerdan del colágeno? Colágeno Colágeno tipo tipo 2. 2. Listo, muy bien. ¿Qué diferencia al cartílago elástico del hialino? El elástico creo que es de mayor tamaño. ¿Ya? ¿Eso en qué cosa? Sea un poquito más específica. El condrocito es de mayor tamaño. Ujú, listo. ¿Alguna otra característica más? ¿Los dos tienen Ah, periósteo? ¿Hay que quitar ese periósteo? uno, por ejemplo, creo que en el elástico no es homogéneo y el hialino sí es. Ya. Ok, listo. ¿Y dónde se encuentra el cartílago fibroso? En los discos Discos inferiores. vertebrales. Listo. Entonces, lo que recomiendo bastante para esta porción es hacer estas flashcards, debido a que justamente como son términos, ¿no?, de comparación o tratar de ver, ¿no?, a cada una de estas composiciones por incluso porcentajes, es, ¿no?, necesario para que ustedes lo vayan recordando. Entonces, de lleno nos vamos a lo que es tejido conectivo especializado del tipo óseo. Es una parte muy bonita, la verdad, bastante interesante, porque se explica, ¿no? Cuáles son sus diferencias con lo que es el cartílago y justamente cómo trabaja también con este tipo de tejido. Entonces, es importante saber nuevamente lo que son las características generales. Recuerden, este tipo de tejido va a formar el esqueleto, se caracteriza por tener una matriz extracelular mucho más dura y no flexible. Ahí se dan cuenta, ¿no? Es lo contrario a cartílago. Va a estar en presencia de ricos minerales, como viene a ser la hidroxiapatita, y nunca me voy a olvidar de la hidroxiapatita justamente porque se pedía, ¿no? En un examen vino, ¿no?, la pregunta de ¿qué es lo que abunda más? O qué mineral abunda más en lo que es el tejido conectivo, lo que es especializado óseo. Entonces, había muchas opciones, ¿no? La verdad es que solamente conociendo esta palabra ya podías saber, ¿no? Qué era lo que te estaba hablando, el contexto. Fue un poquito confusa la pregunta, pero nunca me voy a olvidar porque justamente esta palabra parece, bueno, sencilla de recordarla, pero si te colocan otras, puedes confundirla. Entonces, características generales. Como les dije, es dura y no flexible. Va a tener bastante resistencia a tensiones mecánicas. Justamente gracias al tejido óseo es que nosotros podemos tener un soporte en el cuerpo, protección de órganos vitales, ¿no? Como por ejemplo lo que es la caja torácica, ya lo van a ir viendo. Esa porción de este tórax es muy bonita, porque van viendo, ¿no?, la funcionalidad del corazón, del pulmón. Entonces, ¿qué es lo que protege? Justamente esas costillas, esas vértebras por la zona, por la porción de atrás, ¿no? La porción posterior. Entonces, participa también en lo que es el movimiento, ¿no? Sin el esqueleto, seríamos una masa de tejido nervioso, simplemente con el encéfalo y lo que es su médula espinal, ¿no? Justamente es el tejido óseo que siempre va a ir protegiendo. Va a estar formado, va a tener su formación en dos tipos de osificación, endocondral e intramembranosa. Las células que van a ir abundando en este tipo de tejido son los osteoblastos. Miren, acá nuevamente como que trata de cambiar el nombre o el prefijo, pero sigue siendo, ¿no? Para poder ubicarlo, la letra B. Entonces ya lo van a ir asociando. B un poquito a crecimiento o formación de tejido óseo. Osteocito, que vendría a ser como que ya el viejo, ¿no? O sea, el inactivo. El osteoclasto, pero esta es otra célula que van a tener también como referencia. Células osteoprogenitoras, muy, muy importantes, porque de estas van a provenir otro linaje de células. Y las células de revestimiento óseo, que es normalmente para la formación de las capas externas o capas que protegen a este tejido. La función metabólica también es muy importante porque, muy aparte de ir soportando, ¿no?, nuestro peso, este tejido es depósito y homeostasis de calcio. Asimismo, lo que viene es su regeneración ósea, si es que hay algo, por ejemplo, una fractura, un esguince, ¿no? Permite, ¿no?, justamente por sus minerales, recomponer este tejido. La hematopoiesis, que es una palabra que lo van a ir recordando bastante en embrio, porque se menciona mucho esto, es la producción de células sanguíneas en la médula ósea.
No vayan a confundir esto. No es médula espinal, esto es médula ósea. O sea, aunque parezca una pregunta inocente, lo han llegado a confundir. Entonces, vemos acá, ¿no? Una figurita bastante importante. Está el tejido subcondral, que es cartílago, tejido esponjoso, tejido compacto. Estos dos van a ir trabajando de la mano, pero una de ellas está más externa y la otra va a estar más interna. ¿Cuál de ellas estará en esa porción? La vamos a ver. Y la médula, ¿no? Que es prácticamente el contenido que este tejido busca proteger. Y vamos, ¿no? De lleno a lo que es el periósteo. En tejido cartilaginoso hablábamos sobre el pericondrio. ¿Por qué? La C de cartílago. Acá hablamos ya de periósteo, de óseo, ¿no? Tejido óseo. ¿Qué es este periósteo? Así como el pericondrio, va a ser una capa que protege a este tejido, va a estar en la zona más externa y sobre todo le va a permitir nutrir a este tejido. Por eso es que va a estar en abundancia de vasos sanguíneos y este va a también dividirse en dos capas. Recordábamos, ¿no? La condrógena y la fibrosa en cartílago. Y acá van a recibir otros nombres como capa externa fibrosa y capa interna osteógena. Luego tenemos también otra capa que va ya, o sea, cubrir un poquito, o bueno, va a estar más cerca a la médula y se conoce como endostio. Entonces, este también es algo propio ya de tejido óseo. No se comparte mucho, o sea, como para que relacionen una palabra similar. No, endostio es de tejido óseo. Entonces, vamos a ir ubicando un poco esto. Si es que quisiéramos usar una lámina. Hacia afuera, vamos a tener al periósteo, pero este periósteo va a dividirse en dos. Su capa externa, su capa interna, y esta lámina, que es más interna, que es el endostio. Externo e interno. Para que se lo puedan llevar, ¿no? En cuanto a ubicación. Y esta porción me gusta bastante cuando se habla acerca de la composición de la matriz extracelular. ¿Qué es lo que hay, no? O sea, siempre vamos a encontrar algún contenido en lo que es una sustancia. En este caso, la matriz extracelular va a tener dos componentes, tanto inorgánico como orgánico. Los porcentajes también es importante que lo conozcan. Lo que más abunda es lo inorgánico con un 65%. Presencia de iones como el calcio, fósforo, bicarbonato, citrato de magnesio, sodio y potasio. Este sodio y potasio, ¿no? Va a ser bastante importante porque luego trabaja también como canales, ¿no? Canales o bombas, como la famosa bomba sodio-potasio. Lo principal. Componente inorgánico que hay en mayor abundancia, cristales de hidroxiapatita. Esto es lo importante. Cristales de hidroxiapatita. Puede haber calcio, puede haber fósforo, pero gracias a esto es que se compone, ¿no? Y se da, ¿no? Esa riqueza en minerales dentro del tejido óseo. Componente orgánico, acá ya a diferencia del cartílago, el colágeno es el tipo 1 en 90%. También encontramos otros colágenos como el 5, el 3, el 11, el 13, pero ya son en muy poca cantidad. Y las glucoproteínas, que también van a abundar, es la osteocalcina, que vamos a ir mencionando qué función tiene, la cialoproteína ósea y los proteoglucanos. Nunca se olviden de los sulfatos, o los que terminan en sulfato. El condroitín 4, condroitín 6 y el creatán 6. Pero si encuentran sulfato, este es muy de tejido cartilaginoso o tejido óseo, como para que descarten, ¿no? ¿En qué tipo de tejido está? Descartan lo demás y quédense con cartílago y óseo, y va a depender mucho ya de qué número sea. Y estos dos combos, que es lo primordial que también quiero que se lo lleven, es que la unión de osteocalcina y la cialoproteína, al unirse, ¿no? Al calcio, van a promover ¿qué? Una buena osificación endocondral o intramembranaria. La hidroxiapatita, por el contrario, con el colágeno tipo 1, ¿no? Recuerden colágeno, resistencia, tensión, hidroxiapatita, dureza y resistencia. Estas dos características son importantes dentro del tejido óseo: su dureza, su resistencia y la posibilidad de regenerarse.
Y acabamos con las células osteoprogenitoras. Importancia de estas células porque cada una de ellas cumple una función importante, ya sea dando origen a otras células o teniendo una función directa. Entonces, las osteoprogenitoras se encuentran en el periósteo y en el endostio. Entonces, se encuentran casi al medio, ¿no? Pueden diferenciarse en qué cosa, osteoblastos. Entonces, son células un poco poderosas en el sentido de ser, bueno, ya no totipotenciales, pero pueden ser potenciales, ¿no? Potenciales en pasar a osteoblasto. Entonces, gracias a qué, ¿no? O sea, pero estas células progenitoras tienen un origen, o sea, tienen un precursor. Y en este caso vamos a recordar a las células mesenquimales. ¿Recuerdan qué eran estas? En tejido conectivo, propiamente dicho, lo vimos. Son células Barbie, ¿no? ¿Por qué eran Barbie? Porque decían lo que querían ser. En este caso, de una célula mesenquimal se va a llegar a diferenciar una célula progenitora. Esta célula progenitora va a decidir, ¿no? Ser un poco más especializada y va a pasar a ser un osteoblasto, que se encarga de lo que viene a ser la formación de hueso. Cuando este osteoblasto esté maduro, ¿no? Y también se quede atrapado por el material que está fabricando, pasa a ser osteocito. Entonces, por ahí, ¿no? Si vendrían a preguntarles el linaje de estas células, vendría a ser célula mesenquimal, célula osteoprogenitora, célula, en este caso, osteoblasto, ¿está? Osteoblasto, y célula osteocito. Osteocito. Entonces sigue esta secuencia. Importante de esta osteoprogenitora es justamente los factores que permiten su transformación, como el factor de crecimiento transformador beta y la proteína morfogénica ósea, o la MVP. ¿Preguntadas? Sí, son preguntadas, así que también se las dejo por acá. Las células de revestimiento óseo. Estas son un poco tranquilas, ¿no? Estas se encargan sobre todo de la formación. O sea, ¿de qué se encargan? Justamente de tapizar el hueso y van a estar presentes en el periósteo y en el endostio. Estas dos abundan en periósteo y endostio. Osteoprogenitoras y revestimiento óseo. Vemos acá una laminita, también bastante importante. Encontramos, ¿no? Nuestra célula mesenquimal, que va a ir transformándose en una osteoprogenitora. Vemos, ¿no? Esta está como que tapizando, tratando de tapizar. Se diferencia, pasa a osteoblasto, y ya cuando está muy madura pasa a ser un osteocito. Y se queda atrapada ahí, ¿no? Para mantener lo que es ya la estructura final del hueso. Los osteoblastos y los osteoclastos van a ir trabajando de manera inversa. Mientras uno va a tratar de ir formando más hueso, el otro va a tratar de hacer su resorción, su eliminación, su destrucción, el sinónimo que ustedes les permitan, ¿no? Recordarlo de mejor manera. El osteoblasto, entonces por la letra B, va a asociarse a un constructor. Va a buscar, ¿no? Esa formación de hueso y va a abundar en citoplasma basófilo. Es decir, una tendencia a un azul o un violeta. ¿Qué es lo importante de esto? Justamente que produce el osteoide. Pueden también encontrarlo con este nombre. ¿Qué cosa es el osteoide? Matriz extracelular. Entonces, he aquí, ¿no? Las funciones. Va a tener lo que viene a ser presencia bastante de colágeno tipo 1 y va a trabajar también con lo que son proteínas. Estas son algunas sustancias que permiten, ¿no? Ciertas funciones, y en este caso las vamos a ir mencionando. La osteocalcina promueve la mineralización. La cialoproteína ósea, por el contrario, facilita la adhesión celular. Disculpe un poquito la letra. La osteonectina es la que une, ojo, colágeno más la hidroxiapatita. La osteoprotegerina, cuidado no se confundan, osteoprotegerina o la OPG es la encargada de inhibir al amigo o al compadre que es el osteoclasto, ¿no? Entonces inhibir la resorción ósea
Y la osteopontina viene a ser la involucrada en lo que viene a ser el sellado de osteoclastos. Listo. Entonces, también tiene la función del control de diferencia, justamente por estas dos que mencioné, la BMP y el factor transformante de crecimiento beta. Y van a presentar receptores importantes, o sea, van a ir trabajando con lo que viene a ser la parte endocrina, como viene a ser la paratormona. ¿Quién fabrica la paratormona? La paratiroides. Entonces, eso también hay una lámina bonita que va a explicar. ¿Y qué es lo que permite, no? Tener este receptor para PTH o paratormona va a facilitar lo que viene a ser la estimulación de osteoclastos. O sea, aquellos que van a ir rompiendo el hueso. Rompiendo el hueso. Vamos a los osteoclastos. Estos van a estar ubicados en la laguna de Hoship. ¿Qué es esta laguna de Hoship? Se podría decir que es como un espacio donde ellos se quedan, ¿no? Donde ellos van a como que ubicarse, así como si estuviera hablando del osteocele. Del osteocele, claro. A ver. Listo. Ubicados en la laguna de Hoship, ¿no? Un espacio que ocupan, ¿no? Como su casita, permiten la resorción ósea o, si quieren llamarlo también, remodelación del hueso, ¿no? Hueso viejo que va a ir creciendo, ¿no? Un niño ya va cambiando, ¿no? Y quiere aumentar en cuanto a tamaño, su tejido óseo tiene que ir cambiando, ¿no? Porque son células vivas, van a ir aumentando. Se originan a partir de células progenitoras, como vienen a ser los granulocitos y también macrófagos, y sobre todo tienen, ¿no? Presencia de microvellosidades. ¿Qué eran las microvellosidades? Justamente esas imaginaciones de membrana que permitían, ¿no? Lo que viene a ser la captación de ciertas sustancias o amplía, ¿no? Lo que viene a ser, en este caso, la adhesión al hueso, facilitando así la erosión ósea. Por otro lado, este osteoclasto presenta receptores para calcitonina. ¿Quién tiene estos receptores o quién fabrica la calcitonina? Célula C. Hay un dato, ¿no? Que les puede servir. Célula C. ¿Y quién tiene esta célula C? La tiroides. La glándula tiroides presenta dentro de su estructura célula C que van a liberar calcitonina. Y esta calcitonina va a ser recepcionada por los osteoclastos. Porque imagínense, esta es una célula de osteoclasto, va a tener un receptor y va a recepcionar esta calcitonina como si fuera, ¿no? Un ligando. Recuerden esa palabra porque se va a repetir bastante en lo que es endocrino, ligando. Y ya vamos a lo que viene a ser el osteocito. Es como tal esa célula ya no joven, un poquito más madura, atrapada por su matriz ósea, en este caso el material que necesita para ese intercambio de tejido, y van a estar agrupadas o van a estar alojadas en osteoplastos, plastos, recuerden P o osteocele, y se va a nutrir a través de canalículos. Para esto sí me gustaría hacer un dibujo, bueno, acá está también mencionado, pero para que lo puedan recordar, tenemos, ¿no? Que viene a ser nuestro osteoblasto, que ha ido trabajando y se ha quedado atrapado en lo que es su matriz. Entonces se convierte en un osteocito. Pero a partir de esta van a salir unas especies de prolongaciones que para tener un soporte necesitan unas especies de canal. O sea, sobre este soporte van a estar expuestas estas extensiones. ¿Y cómo se llama ese lugar que soporta esas extensiones? Se llaman canalículos. ¿Ok? Entonces, estas extensiones o también prolongaciones citoplasmáticas van a estar soportadas por los canalículos, que le van a permitir en este caso a un osteocito comunicarse con otro osteocito. Por acá hay una imagen. Encontramos, ¿no? Un osteocito, lo de negrito. Y si ven acá hay como unas especies de trenzas o fibras como que tratan de unirse, ¿no?
Entonces, estas fibras son sus prolongaciones y para que sostengan estas prolongaciones, los canalículos. ¿Sobre qué o qué tipo de unión? Recuerden que las uniones son importantes para que las células puedan comunicarse. Son de las tipo comunicante o las tipo gap. Las gap, recuerden que trabajaban a partir de conexones, justamente para el intercambio de iones. Entonces, ¿cómo vemos si esto fuera un sub? Acá tenemos, ¿no?, la presencia de esas prolongaciones citoplasmáticas que van a permitir que estos osteocitos se acerquen unos tras otros para mantener esa formación. ¿Listo? Por acá. Y justamente acá está el control hormonal de la homeostasis del calcio. Entonces, en palabras sencillas, vamos a encontrar dos tipos de hormona. La hormona paratormona y la calcitonina. Entonces, ¿de qué se encarga la paratormona? Bueno, la paratormona va a tener como origen lo que vienen a ser las glándulas paratiroides. Es importante mencionar de dónde vienen, paratiroides. Y la calcitonina a partir de célula C de la tiroides. Una imagen, justamente es esto. Lo que pinto de rosado, todo eso es la tiroides. Pero dentro de la tiroides o pegadita a la tiroides hay unas como especie de arvejitas que son conocidas como las glándulas paratiroides. Entonces, ¿por qué es paratiroides? Porque está al costadito de la tiroides. Tuve una clase justamente de endocrino hace 3 días y mencionaron, ¿no?, justamente que estas parecían arvejitas y de ahí el nombre. Entonces, ¿de qué se encarga, no? ¿Por qué tengo que tener esta hormona paratormona trabajando? Imagínense que ya dentro, en una situación hipotética, ¿no?, encontramos en la sangre de una persona poco calcio, entonces está sufriendo de hipocalcemia, un término, ¿no?, que significa que es disminución de calcio, hipocalcemia. Entonces, como el cuerpo, ¿no?, o el organismo está presentando, ¿no?, esa disminución de calcio, ¿qué cosa voy a necesitar? La activación de los que me van a dar calcio. Y en este caso vienen a ser los osteoclastos. Estos osteoclastos, como tienen el trabajo de romper hueso, para que se pueda liberar ese calcio en sangre, van a ir, ¿no?, a romper, trabajan, porque la paratormona, en este caso, vemos acá nuevamente, hubo disminución de calcio en la sangre. Se mandó por señal de la hormona, o bueno, de la paratiroides, la hormona de la paratormona, que va a tener recepción en los osteoclastos. Los osteoclastos reciben esta información y dicen, ok, hay poco calcio, vamos a sacar calcio a partir de esta resorción ósea. Y así de esta manera se aumenta este calcio y se permite el equilibrio. Por otro lado, en un caso, ¿no?, de que haya ya mayor cantidad de calcio, en este caso, que sería hipercalcemia. Teniendo esta situación de hipercalcemia, el resultado va a ser a lo contrario. Vamos a tener en este caso, lo que viene a ser la inhibición de los osteoclastos, gracias a la señal de la calcitonina liberada por la célula C de la tiroides, que van a hacer que estos osteoclastos dejen de trabajar, o bueno, se inhiban, y de esta manera se disminuye el calcio en sangre. De esta manera, nuevamente entrando en equilibrio. El cuerpo tiene, ¿no?, mecanismos que lo van a ir entendiendo un poco mejor en cursos como fisiología, pero, por ejemplo, les menciono acá, esta es una retroalimentación negativa. Este es un mecanismo que permite, ¿no?, que cuando el organismo está entrando en una fase de alguna alteración hormonal, sea por medio de estas, en este caso, hormonas, entrar en ese equilibrio nuevamente y favorecer, ¿no?, lo que viene a ser la salud de la persona. Entonces, este tejido óseo es bastante inteligente. Cada célula tiene su receptor para una hormona específica. Y vamos, ¿no?, estructura ósea. ¿Qué es importante esta porción? Que ustedes conozcan justamente la subdivisión de los tipos de tejido óseo. Vamos a conocer a lo que viene a ser el hueso laminar. Conózcanlo ustedes como compacto o hueso externo. Y va a estar por debajo del periósteo. Entonces, nuevamente recordamos esas capas para que no se olviden. Periósteo. Encontramos acá lo que es el hueso compacto, el hueso laminar. ¿Y cómo es el hueso? Bueno, hueso laminar, hueso compacto, y este es el hueso esponjoso.
Hueso compacto, laminar o hueso esponjoso o trabecular. ¿Por qué trabecular? Lo vamos a conocer ahorita por la imagen. Y sobre esto, o por debajo de esta, vamos a encontrar a lo que viene a ser ya las capas del endostrio, ¿no? Endostrio, que ya estaba muy cerca de lo que viene a ser la médula ósea. Entonces, ¿cómo es este hueso compacto? Acá tenemos un dibujito, se hizo corte de la porción de la metáfisis. ¿Qué es la metáfisis? Es la porción o la región que une epífisis y diáfisis. Entonces, para ustedes ya este término no es nuevo, creo que se menciona entre las primeras clases de anato. Y acá se ubica, ¿no? Justamente esta porción. El hueso más externo, la porción más externa que ustedes vean dura, continua, blanca, o sea, completamente blanca, es el hueso compacto. En cambio, lo interior, justamente este que parece como si fuera, se me fue la palabra, eh, cuando tipo te pierdes en un jardín, no es eso, es tiene un nombre, son como, y así, ¿alguien tiene el nombre? Me lo menciona, pero, o sea, son trabéculas, ¿no? O sea, sí se los conoce, pero también pueden conocerlo con otro nombre, de verdad se me ha ido. Ya. Entonces, hueso compacto es el que está, ¿no? Bien pegado, y no hay ninguna continuidad. En cambio, cuando es trabecular, vamos a ver estos agujeros. Listo. Entonces, vamos a esta porción. La que está cubierta por periósteo, este periósteo va a tener dos capas. Capa interna, capa externa. ¿Qué abunda en la capa interna? Las osteoprogenitoras. Está en contacto con el hueso. Y la capa externa en contacto con los vasos sanguíneos y fibras de Sharpey. ¿Qué son estas fibras de Sharpey? Permiten que el periósteo esté unido al hueso justamente y no se salga, ¿no? Compacto, óseo y ya. Esas son las laminitas. Ya, este gráfico que voy a presentar por parte de lo que es la estructura microscópica, esto lo hemos visto a nivel macro, solamente cortando el hueso, ¿no? O sea, haciendo un corte acá, hice un zoom y esto es lo que veo en un hueso. Entonces, ¿qué es la estructura microscópica? Cada una de estas porciones por donde transcurren los vasos sanguíneos o cómo es que están ubicadas lo que vienen a ser las células, tienen zonas específicas. Y para esto vamos a ubicarlos en tres zonas. Uno, que viene a ser compuesto por laminillas circunferenciales externas o internas. ¿Qué significa esto? Bueno, esta es una zona muy general. Una zona general. ¿Qué dice esta zona general? Que el hueso va a tener laminillas circunferenciales o externas e internas. O sea, vamos a ir viendo estos. Son como que pequeñas zonas en forma circular y unas pequeñas marcaciones que los hacen ver circulares justamente, ¿no? Como si fueran espirales. Ya, eso es su zona general. Cuando hablamos ya de sistemas o tratamos de especificar, vamos a hablar de una primera que es conocida como sistema de Haber o ostiona. ¿Qué es esto? Es justamente la unidad mínima o la unidad estructural funcional del hueso. Y cada ostiona o sistema de Haber va a presentar tres capas importantes. Uno es el conducto de Haber, acá lo tengo descrito para que ustedes puedan verlo. Se comunica con otros conductos de Haber a través del conducto de Volkmann. Entonces, ¿qué es este conducto de Haber? Vamos a mencionarlo acá. El conducto de Haber es esto. Vamos a encontrar una laminilla circunferencial con un agujero al medio. En estas van a pasar algunos vasos, venas y arterias que van a ser, ¿no?, el contenido de este canal. Entonces, si yo hago, ¿no?, un zoom desde arriba, porque esto está como que en 3D, esta lámina está en 3D, yo lo voy a mirar desde arriba. Voy a encontrar, ¿no?, mi lámina circunferencial con un agujero al medio por donde va a estar pasando un paquete vasculoso. Ya, todo ese paquete vasculoso con ese agujero se conoce como conducto de Haber. Pero, como dije acá al inicio, esta ostiona tan solo es una
de las tantas que existen dentro del tejido óseo. Entonces voy a encontrar la misma estructura a un lado. Otra osteona con su paquete vasculoso o vascular, disculpen, no era vasculoso, vascular. Vamos a encontrar esto. Pero como dice acá, hay algo que necesito que esté uniendo a estos conductos de Haber. Y estos son los conductos de Volkmann. Entonces, si miro acá, voy a tener una unión y por donde van a ir pasando lo que viene a ser nuevamente tu paquete vascular. Y a este canal, ¿no?, que une el conducto de Havers con otro conducto de Havers, se conoce como conducto de Volkmann. Conducto de Volkmann. En el libro es como que para verlo, ¿no? O sea, en 3D. Pero ya acá más o menos vamos a ir ubicando. Luego, dice que presenta una laminilla concéntrica, que son capas que están dispuestas alrededor del conducto de Havers. Entonces, tenía, ¿no?, un ostiona, sí, súper grande. Va a haber otra capa, en la otra ostiona también otra capa. A esas se les conoce como laminillas concéntricas, porque están rodeando al conducto de Havers. Y luego encuentro a mi línea cementante, que es aquella matriz ósea que va a tener menor presencia de colágeno y separa las laminillas intersticiales. Entonces, ¿dónde están esas líneas cementantes? No sé si acá lo pueden ver. No, lo voy a dibujar acá. Entonces, ya tenía, ¿no? Pero antes de esto, quiero presentarles a las laminillas intersticiales. Son laminillas que se encuentran entre las ostionas y los restos de otras ostionas. Entonces, ¿cómo es esto? Tu laminilla intersticial va a estar ubicada rodeando a lo que viene a ser cada ostiona. O sea, véanlo como zonas. Son laminillas intersticiales que están como que a unos lados, o material. Conozco mejor como material, que está rodeando en cierta parte a cada una de las ostionas. Y entre estas zonas, ¿no?, que se han creado, como viene a ser esta zona de la laminilla intersticial, se encuentran unas líneas como que tratan de separar a una ostiona de esa porción externa, porque no todas las ostionas van a estar como que tan juntas, ¿no? Puede que haya una ostiona un poquito más separada con su paquete vascular. Entonces, miren, hay un espacio, ¿no?, por esta porción de laminilla intersticial, este color en celeste. Entonces, va a haber líneas, ¿no?, que separen. Solamente son líneas. A esas líneas se les conoce como líneas cementantes. Separan a las líneas concéntricas de la ostiona de las laminillas intersticiales. Entonces, para que lo vean, ¿no?, de un zoom desde arriba. Porque se menciona y como que es un poquito confuso verla solamente a 3D. Acá, si lo queremos ver ya a 3D, sería el conducto de Volkmann, ¿no?, que une ostiona a ostiona. El canal de Havers. Y acá, bueno, tu ostión, ¿no?, en particular, que viene a ser tu unidad estructural. Dejé acá un dibujito, un poquito más, más bonito, más detallado. Encuentras a las laminillas concéntricas, a las ostionas, ¿no?, formadas por estas mismas, el conducto de Havers, justamente, ¿no?, que contiene a tu conducto o tus vasos, las fibras de Sharpey, que permiten la unión del periósteo al hueso, tu periósteo propiamente dicho, y miren que están los conductos de Volkmann. Acá hay un dibujito limpio que pueden utilizarlo para que puedan dibujar, si es que desean, ¿no?, como que ubicar o encontrarse. Y nos vamos ya por fin a lo que viene a ser tipos de osificación. Esta porción sí es bastante importante también, chicos, porque van a tener ciertas diferencias en cuanto a sus fases y también qué tipo de célula están ubicando. Bien, lo primordial dentro de intramembranosa es de que va a ser propia de huesos planos. Ejemplo de huesos planos, los huesos que forman la cara, la clavícula, que seguramente ya lo han visto también, la maxilar inferior y huesos del cráneo, parietal, occipital.
es parte de lo que viene a ser, bueno, en este caso, un trabajo hecho sobre todo por células mesenquimales que por un proceso van a transformarse en osteoblastos, en células jóvenes, ¿no? Células activas. Y van a tener sobre todo, esto, bueno, sobre todo esta porción que tengo como tabla es características, ¿ok? Para que puedan ubicarse. No es tanto un proceso, características, hasta acá. Va a tener importante varios centros de osificación, o sea, va a haber crecimiento del hueso en varias zonas, porque son huesos planos, van a ir teniendo, ¿no? Zonas en las que van a ir rellenándose de este tipo de tejido. El proceso inicia de la siguiente manera. Aparece, ¿no? Un osteoblasto a partir de una célula mesenquimal, ¿no? O sea, antes una célula mesenquimal pasa a ser un osteoblasto que va a ir produciendo su material. Produce osteoide o matriz ósea, ¿no? Este osteoide o este material se va a mineralizar o se va a compactar. De esta manera, el osteoblasto pasa a ser un osteocito y van a ir formando de a poco pequeñas trabéculas. O sea, van a ir formando un hueso un poco agujereado o si lo quieren llamar ya directamente hueso esponjoso. Entonces, todas aquellas células, ¿no? Mesenquimales que no llegaron a diferenciarse van a dar lo que viene a ser el origen de la médula ósea. Entonces, ¿no? Ahí ya como que vamos dándole relación. ¿Por qué hay dentro de ese hueso trabeculado a la médula, ¿no? ¿Cómo ingresa esa médula? Porque esas células mesenquimales que tienen la capacidad de convertirse en otro tipo de células, deciden ser más bien parte de lo que viene a ser el tejido sanguíneo, ¿no? Como vasos. Entonces, acá tenemos una lámina que trata de resumir más o menos en 3 pasos. Mesénquima, donde vemos a la célula mesenquimatosa, ¿no? Buscando convertirse o transformándose. Acá tenemos las de blanquito, o estas células que están ahí dispersadas, ¿se acuerdan? Que eran fusiformes, ¿no? Las células mesenquimales eran fusiformes, delgadas, estrelladas. Bueno, la palabra correcta es estrellada. Están ahí, ¿no? En esta sustancia blanca, que es la matriz. Pasa al segundo paso, que es el blastema óseo. O sea, es como ya teniendo al osteoblasto trabajando en su matriz. Entonces vamos viendo que se van dirigiendo o agrupándose en grupos, ¿no? O sea, en grupos. Entonces ya van a ir como que teniendo esa capacidad de construir su propio material. Y luego pasan a tejido óseo primario, cuando ya estos osteoblastos, acá, por ejemplo, que está señalado en esta flecha, se ha quedado atrapado por la matriz que estaba liberando. Entonces, vamos viendo que por grupos van a ir haciendo su proceso de crecimiento. Por eso, el de ahí, varios centros de osificación. No es en un solo punto. Acá hay un grupo, acá hay otro grupo. Entonces, ¿qué forman, no? Como todos están creciendo en diferentes puntos, me forman el hueso óseo. Y las células mesenquimales que estén libres y que no se hayan diferenciado, me forman lo que es la médula ósea, atrapada justamente por el hueso esponjoso. Y la parte endocondral, que tiene como molde, recuerden, al cartílago hialino. Parte del cartílago hialino es, ¿no? O sea, a partir de lo que antes primero, ¿se recuerden esto? Este tipo de osificación endocondral va a ser parte de los huesos largos y cortos. Entonces, una primera idea es de que un hueso de un pequeño feto, en un principio no van a ser huesos totalmente, van a ser, o bueno, no va a tener tejido óseo completamente, va a ser tejido conectivo, pero del tipo cartilaginoso. Y si quiere ser más específico, del tipo hialino. Entonces, no sé si todavía se les habrá mostrado, ¿no? Creo que es la primera clase en anato, se muestra la mano de un bebé y vemos, ¿no? De que no todas las falanges, en este caso, están unidas. Vemos, ¿no? Una manito, casi con los huesos muy separados. Y uno diría, ¿no? En la radiografía o en los rayos X, ¿por qué hay esa separación?
El hueso tiene la capacidad de que cuando cuando es reflejado por el rayos X, se pinte, ¿no? De ese color que nosotros vemos blanquecino, fosforescente. Pero cuando es la mano de un niño, es porque justamente esas porciones que están, ¿no? Sin pintar, son todavía cartílago. Entonces, ese cartílago está en un proceso todavía de osificación. Por eso es que no vemos las falanges del niño, ¿no? O los huesos de la mano del niño completamente unido o completamente blanco, ¿no? Si quisiéramos ver en lo que es la radiografía. Entonces, son propiamente justamente de esos huesos largos y huesos cortos. ¿Dónde inicia este proceso? En la diáfisis. ¿Ok? Y de ahí se va a ir extendiendo, ¿no? Para poder completar su crecimiento. ¿Cuál es el proceso en este caso? Bien, vamos a ver en primer punto los condrocitos. Pero si queremos recordar un poco antes, recuerden que era un condroblasto, se quedó atrapado en su material, pasó a ser condrocito y se hipertrofió, es decir, que ha tenido un crecimiento en cuanto a su tamaño, ¿no? Se ha hecho un condrocito un poquito más grande. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se está, ¿no? Terminando de formar como condrocito, su material ya se está mineralizando, o sea, ya se está osificando. Y de esta manera, ¿no? Hay otros osteoblastos, bueno, en este caso, los que sí están ya formando tejido óseo, van a seguir formando matriz ósea y van a ir formando lo que viene a ser un collar óseo, que es sobre todo una placa de tejido óseo primario que se va a ubicar en zonas especiales. Mira, esta porción, bueno, acá, no, esta es una imagen superpuesta de otra. Bueno, acá al inicio es esto, ¿no? O sea, este es, por ejemplo, la estructura de un feto que solamente está lleno de cartílago. Y vemos, ¿no? Todo el cartílago hialino de manera lineal, no se presenta ningún agujero, no se ve como un tejido óseo, ¿no? Como ya lo tendríamos nosotros como adultos. ¿Dónde inicia ese crecimiento? Justamente en la diáfisis, la porción media. Recuerden, epífisis a los extremos. Entonces el crecimiento inicia acá. Entonces, ¿qué sucede? Como les dije, los condrocitos se están hipertrofiando, la matriz está mineralizando, ¿no? A su alrededor, y los osteoblastos, que están siendo parte del tejido óseo, van produciendo para poder formar collares óseos. ¿Dónde van a ubicar esos collares óseos? Justamente en lo que viene a ser la metáfisis, que está entre diáfisis y epífisis. Entonces, forman unas pequeñas placas. ¿Dónde va a estar el tejido óseo? ¿Por qué cosa hay ahí? Osteoblastos, que están creciendo. Entonces, esta porción ya es hueso, eso sí ya es hueso. Lo demás sigue siendo cartílago. Entonces, eso es todavía como que para iniciar. Entonces, ¿qué sucede después? Las cavidades se llenan de médula ósea. Recuerden el mismo paso anterior, los o las células mesenquimales que están quedándose sin diferenciar se van convirtiendo en lo que es médula ósea. Por otro lado, hay osteoclastos que van a permitir el ingreso de vasos sanguíneos y células, justamente porque las células mesenquimales están quedando sin lugar. Y los osteoblastos van a producir y calcificar el osteoide. Entonces, hay dos grupos de células que van a ir trabajando en este tipo de crecimiento. Tanto el condrocito, que va a ir hipertrofiando, aumentando en tamaño para seguir, para en este caso, permanecer con la fuerza en este tejido, y el osteoblasto, que se va a ir diferenciando en osteoclasto o transformarse también en osteocito para seguir fortaleciendo lo que viene a ser la formación del tejido esponjoso. O sea, ahorita no se entiende mucho todavía porque esto tiene unas zonas que lo vamos a explicar. Ya, dice. Entonces, el crecimiento, ¿cómo será el crecimiento? Recuerden que esto iniciaba en la diáfisis. Entonces, el crecimiento se va a hacer hacia la epífisis, o sea, va a tener un crecimiento hacia los extremos. Y sobre todo, va a tener, ¿no? Un centro primario y un centro secundario. Eso también lo voy a explicar.
El cartílago residual es aquel, ¿no? Cartílago que puede todavía quedarse hasta los 18 o 20 años. De ahí decimos, ¿no? De que bueno, en este caso una mujer puede crecer hasta los 20 porque todavía tiene cartílago que está por transformarse en tejido óseo, y un varón cerca de los 20 o 22 años, no, la mujer hasta los 18 y los varones entre los 20 o 22 años que todavía tienen, ¿no? Para poder estirarse. Entonces, ¿qué sucede acá? Por ejemplo, estamos viendo acá esto. Esto es un feto. Esto es dentro del feto. ¿Qué pasa? Que cuando ya el niño, ¿no? El niño va a nacer, va a tener un primer centro de osificación primario. O sea, todavía está dentro de la mamá, el fetito, y ya ese cartílago se tiene que ir transformando en lo que viene a ser un poco de hueso, tejido óseo. Y nace su primer centro de osificación en la diáfisis. Nace el niño y en cuanto los años van pasando, este primer centro de osificación va a ir, ¿no? Transformándose en hueso esponjoso. Entonces, como empezó en el medio, o sea, véanlo así, empezó en el medio, en el centro, va a ir utilizando a los osteoclastos para que puedan eliminar ese cartílago y transformándose en trabéculas. Siguen pasando los años y acá sucede la segunda osificación o segundo centro de osificación. ¿Cuál es el segundo centro de osificación? Cuando se da bueno, en este caso la resorción ósea en lo que vienen a ser las epífisis. Primer centro de osificación, diáfisis. Segunda osificación o centro de osificación, epífisis. Siguen creciendo, ¿no? Veamos que ya esta porción de acá, más o menos a partir del paso número 8, ya vendría a llamarse, ¿no? La parte de la adolescencia, donde vemos ya, ¿no? Prácticamente que estas placas, recuerdan estas plaquitas que todavía eran cartílago con un poco de óseo. Acá están, ¿no? Especial plata, las placas. Vemos acá que estas plaquitas están como que delimitando todavía un poco de lo que es epífisis y lo que es diáfisis. Pero con el tiempo, ¿no? Ya este hueso prácticamente pierde todo rastro de cartílago y encontramos solamente ya un hueso trabeculado. Entonces, incluso, ¿no? La médula ha ganado espacio y rellena todo el interior de este tejido. Entonces, cosas para resaltar de tipo de osificación, hay algunas cositas, sobre todo quienes trabajan en este proceso. El inicio, que presenta dos tipos de centro de osificación, el primario antes de que nazca y el segundo a lo largo de lo que va creciendo el niño. El crecimiento que es hacia las diáfisis, o sea, hacia los lados, desde el centro, y el cartílago residual, que es lo último que queda de esta plaquita, que puede terminar a los 18 o 20 años, dependiendo si es mujer o es varón. Y acá está esa placa epifisiaria, esa plaquita que veíamos, ¿no? Todavía de cartílago. ¿Cuándo desaparece? De 18 a 20 años. Pero ¿cómo desaparece? Tiene estas zonas que seguramente lo han visto en práctica y se les conoce como 5 zonas de la placa epifisiaria. Para esto vamos a ir ubicando nuestra porción desde el 1 hasta el 5. Ya. Entonces vemos que la primera zona es conocida como zona cartílago de reserva. ¿Qué significa? Acá ya lo está describiendo, espero que les apoye también. Es el cartílago hialino normal, un cartílago solamente con sus condroblastos en lo que viene a ser el crecimiento de su matriz extracelular y con condrocitos desordenados porque son muy pocos todavía en cantidad. Si lo comparamos, vemos un cartílago hialino con su color tradicional y no hay mucha presencia de células. Es cartílago compacto. La segunda zona es una zona de proliferación o zona axial, que significa que los condrocitos que están, ¿no? desordenados van aumentando en tamaño o en población y van formando grupos isógenos o grupos de condrocitos. Y van a ir ganando también un orden, ya sea lineal o columnar, ya depende cómo los llamen. Vemos acá, los condrocitos que recién están apareciendo están formando líneas, están formando, ¿no? Agrupándose y poniéndose en fila.
La segunda, o bueno, en este caso ya sería la tercera zona, es la zona del cartílago hipertrófico. Hipertrófico, ¿qué significa? Que está aumentando. O sea, ya prácticamente este condrocito se ha llenado de algo importante, de esta sustancia importante conocida como glucógeno. Gracias a esto, el condrocito aumenta en tamaño y se ve de esta manera un poquito más gordito. Está alineado, pero ya se ve un poquito más gordito. Acá lo vemos, ¿no? La cuarta zona viene a ser la zona de matriz cartilaginosa o calcificada. ¿Qué significa esto? Que ya justamente este condrocito está prácticamente desapareciendo, se podría decir así, y está solamente dando, ¿no?, origen ya a otro tipo de tejido que viene a ser el tejido óseo. Entonces ya se pierde el cartílago y los condrocitos van degenerándose o, bueno, entrando, ¿no?, en un estado de apoptosis. La zona de osificación viene a ser ya la porción donde entra, bueno, el paso 4, vemos acá hipertróficos, llenos de glucógeno, y ya con esto, ¿no?, le dan paso a lo que viene a ser la zona de osificación, que viene a ser la formación de las trabéculas, el apoyo de lo que vienen a ser los osteoblastos, porque ahora tienen que cambiar de cartílago a tejido óseo, y es sobre todo un trabajo en conjunto con el osteoclasto. No solamente van a formar hueso compacto, recuerden que el osteoblasto era tejido óseo compacto, pero tiene que haber espacio para la médula ósea. Entonces, el osteoclasto va a ir comiendo un poco del hueso, bueno, yo lo recordaba así, eliminando o comiéndose el hueso, para que haya, ¿no?, esos agujeros que los conocemos nosotros como trabéculas. Entonces, vemos acá ya la zona 5, ya lo vemos, ¿no?, destruido a lo que viene a ser el condrocito y generando, ¿no?, en esta zona un poco color verde, la formación de lo que vienen a ser las trabéculas. Si lo quieren ver, ¿no?, una imagen un poquito más bonita, vemos la parte de la zona de reposo, zona de proliferación, más orden, hipertrofia, aumento de tamaño, resorción, cuando se ve lo que es el incremento del glucógeno dentro de condrocitos, y la osificación, que ya tiene, ¿no?, presencia de lo que viene a ser células mesenquimales, recuerden, mesenquimales que no fueron diferenciadas, se convierten en lo que conocemos nosotros como médula ósea. Y esto sucede en la plaquita. De ahí que esta plaquita, después de 18 a 20 años, se pierde y todo esto termina siendo solamente tejido óseo. Entonces, ¿alguna consulta hasta ahí, chicos? Si no, pasamos a las flashcards. Reaccionen o dejen un mensajito. ¿Listo? Si tienen cualquier consulta, chicos, por favor, al chat, para que no se pierda la hilación del tema. Entonces, vamos por estas flashcards. Si desean participar, prenden su micro y lo decimos todos en coro. ¿Qué célula produce la matriz ósea o osteoide? El osteoblasto. Blasto. Muy bien, ajá, osteoblasto. ¿Cuál es la función principal del osteoclasto? El osteoclasto es la retención ósea. Muy bien. ¿Qué hormona estimula a los osteoclastos? Recuerden, habían dos. Habían dos, la paratormona. Sí, para tu hormona. No, ¿Para quién era la calcitonina? ¿Recuerdan quién tenía como receptora la calcitonina? la célula C, Bueno, esta que la, célula es la que la fabrica. la tiroides. No. ¿Alguien tiene idea? ¿Quién recepcionaba la calcitonina?
Los osteoclastos. Ujú. Miren, hay unos, bueno, acá, en realidad son los osteoblastos. Los osteoblastos tienen justamente estos receptores en calcitonina, porque cuando van a recepcionarlo, van a ir, o sea, van a ser como mensajeros que van a ir a decirle al osteoclasto, ¿sabes qué? No, ya no destruyes más hueso porque ya tenemos suficiente calcio en sangre. Entonces, detente. Pero el que tiene su receptor directamente para otra hormona que sí favorece que esté trabajando el osteoclasto es el propio osteoclasto. La calcitonina va a ser recepcionada por los osteoblastos. No sé si lo mencioné o me salté directamente a que calcitonina era así producido por célula C. Eso no tiene nada que ver con lo que viene a ser su receptor. Este es el que fabrica. Este fabrica y este osteoblasto es el que recepciona. ¿Ya? Para poder aclarar un poco ahí. ¿Qué hormona inhibe a los osteoclastos? Ya lo dije, lo solté. La calcitonina. Ujú. ¿Listo? ¿Dónde se alojan los osteocitos? En el osteoclasto. ¿Osteoclasto? No, osteoplasto. Ujú, muy bien. Osteoplasto, o también conocida como laguna De Horshit. de Hershey. Listo. ¿Qué estructura ¿qué estructura ósea contiene vasos y nervios? Vaya a lo microscopio o microscópico. Conducto de. Habers. Ujú, listo. Esos chicos, gracias por haber ido comentando. Como siempre, les voy a ir presentando la bibliografía. Este libro es un amor, literalmente amo este libro, el Kieserbaum. Léanlo, mírenlo porque tiene gráficos que resumen bastante. Y bueno, no olviden su Gardner, que a pesar de que sea un libro que tenga no la información resumida, es importante que lo conozcan porque tiene algunos términos que pueden ayudarlos a entender cositas simples. Muchas gracias por acompañarme en esta semana número 3 y nos estaríamos viendo ya para hacer tejido muscular y tejido sanguíneo. ¿Sí, Yanela? Ani, Yeri, una